hace muchos años por el español. Nacieron tus hijos que son de una raza de sangre aborigen, criollo y guaraní. Nem mások, mint a Matyó Néptánc Együttes. Ladies and gentlemen, the next folk group will be the Matyó Folk Dance Ensemble.
Bien, estábamos viendo en este video musical las danzas típicas de Eslovenia. Así es. Bueno, vamos a conversar con el señor Federico Princic. Princic. Bueno, mi apellido es claramente esloveno, ¿no? Tiene grafía eslovena y ingresó al país con la fundación de Formosa, en 1879, con la historia que contaba la señora de Gon, es parte de mi historia. Ingresaron con Fontana cuando la creación de una alternativa para la capital de los territorios del Chaco a raíz del desalojo de la Villa Occidental por el fallo arbitral del presidente Hayes. Los Princic son originarios de una zona, los Balcanes básicamente, los países tapón de Europa, ¿no es cierto? Son esos países que han tenido muchísimas dependencias. Eslovenia tiene entidad como país libre desde 1991 hasta ahora. Y antes de eso tuvo un muy corto periodo de independencia entre Napoleón y Prusia. En esa época hay un par de años que también fue independiente. Antes de eso y después de eso siempre Eslovenia dependió de una potencia hegemónica en Europa en ese momento. ¿Y por qué la potencia se interesaban en ese estado tapón ahí en los Balcanes? Porque eran los países que evitaban la invasión musulmana a Europa por la zona de los Balcanes, digamos, ¿no? Entonces esos países fueron pasando de dominio en dominio. En algún momento perteneció al Imperio Austrohúngaro y fue el momento en que se produjo la contratación de personas para cumplir con la Ley de Fomento de Territorios Nacionales dictada Ley Sarmiento-Avellaneda, por ahí, ¿no? 1876, 1877, 78. Y fueron contratados por personeros inicialmente para venir a la provincia de Entre Ríos, y en ese lapso se produce la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales y entonces lo destinan a esos contingentes a Formosa. Y así aparecen aquí. Ellos eran chacareros en su zona de origen. Ellos vienen de una provincia, Cerovo, es la provincia de Eslovenia, lindante con Gorica Varda, que es la zona norte de Italia, que coincide con la provincia de Gorizia, la actual provincia de Gorizia. Toda esa zona se la conoce como la zona del Friuli, y de hecho hay otros apellidos italianos que vinieron en la misma época, que hablaban el mismo idioma, y por esa razón los pocos eslovenos o friulanos de origen esloveno que vinieron se fusionaron rápidamente con la colectividad friulana acá en Formosa, porque además por el problema de idiomas, como no eran muchas familias, no se podían comunicar demasiado entre ellos, así que los friulanos hablaban entre ellos y se casaban entre ellos. Los Princis se casaban con los Rigonato, los Maric, los Pernocchi, y ahí. Y los Esbardela, Canesín, Sanín, que eran los italianos de la colonia Formosa, también se casaban entre ellos porque ellos hablaban italiano. Entonces hubieron ese proceso de endogamia, generó esos parentescos. Y bueno, ya en Formosa el apellido Princic evolucionó primero como chacarero, después en la colonia Formosa ellos eran hortelanos básicamente, agricultores. La ley de fomento de territorio le daban 50 hectáreas, 60 hectáreas, que en Entre Ríos funcionaban bien, pero acá en Formosa eran escasos. O sea, los colonos que vinieron a Entre Ríos andaban bien con sus 50 hectáreas. En Formosa era un poco más arisca la cuestión. Entonces, además vinieron inundaciones, hay una en particular, 1905, que devastó casi toda la costa. Sí, históricamente fue una gran inundación. Una gran 1905. inundación que reconfiguró casi todo. Se habla poco en la historia, pero eso es cierto, reconfiguró casi todo el litoral de Formosa. Y de esa forma también ya se comenzó a hablar, en esa época, 1905, 1906, se comenzó a hablar también ya del ferrocarril, de la pronta. Y fue así que mis dos troncos familiares, uno se fue a Gran Guardia en 1907, 1908, por ahí, y el otro a Palo Santo, 1916, 1917, se fueron a Palo Santo, y una tercera rama, digamos así, ¿no? A Fontana, y se hicieron todos ganaderos.
y se quedaron en el campo por 50 años. Volvimos a reaparecer los príncipes al pueblo por la década del 60 más o menos, cuando empezamos a aparecer los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos, ya con la impronta de mi hijo el doctor, ¿no es cierto?, que empezaron a aparecer los primeros profesionales en esa década, ¿no? El doctor Helio Prince, que son los profesionales más antiguos del apellido. O sea, que primero se dispersaron y después se volvieron a reunir. Sí, después comienza ese proceso de curiosidad. Yo soy quinta generación de Prince acá en Formosa. A Formosa vino mi tatarabuelo, Miguel Princich, casado con Lucía Kusic. Ambos venían de la zona de Farra di Sonso, así se llama el lugar, que está a 7 kilómetros, hoy está dentro de la provincia de Gorizia, a 7 kilómetros de la frontera seca, y del otro lado hay Gorica Barda o Gorizia Antigua, que es donde están el resto de los parientes que también vinieron gente de ahí, ¿no? Y bueno, acá nos mezclamos con los Marighetti, algunos con los Malich, con los Rigonato, y armamos una gigantesca parentela que yo tuve la inquietud de relevarlos y hoy somos más de 1200. Princich o portadores sanos de gen Princich, ¿no? Somos más de 1200. Sí, solamente más del por millar, entonces. Y hay una rama, mejor dicho, hay toda una colectividad de Princich en Argentina, en Entre Ríos, que se desarrolló exactamente paralela a Formosa y sin contacto. ¿En qué zona de Entre Ríos? En Cerrito, en San Benito. ¿Son parientes? Venimos del mismo lugar y yo tuve la inquietud de ir a conocerlos hace unos años, hace 4 años atrás, de una invitación que me cruzaron. Yo hace un rato les decía que la comunidad eslovena o los Princi nos fusionamos rápidamente acá con los friulanos y nos diluimos después los friulanos, a su vez nos diluimos con los italianos. En Entre Ríos ellos mantuvieron su identidad. Había una comunidad primero de austríacos y después de descendientes austrohúngaros y después con la independencia de Eslovenia una bien definida comunidad eslovena. Hay una asociación, la Asociación Eslovena Triglav, presidida por una mujer Princic y toda una... Bueno, y así nos tomamos contacto y me fui a conocerlos y estuve en contacto con ellos. Yo me di cuenta que de la cultura eslovena no sé nada. Ellos tienen... Me parece que sabe mucho, porque usted tendría que dejar un legado escrito con esa síntesis y esa prolijidad que nos está relatando para que todos los descendientes... Bueno, sí, esa es un poco la intención, digamos, pero le quiero decir de la cultura, la de todos los días. No sé una palabra en el idioma esloveno, salvo que el apellido se escribía con un acento al revés y se pronunciaba Princici. Es lo único que he aprendido. No sé nada de la comida. El cónsul esloveno en Entre Ríos, yo lo invité y vino acá a Formosa hace un par de años, estuvimos reunidos con Alfredo Maglietti, y él llevó la impresión, digamos, yo quería que él se lleve la impresión de propia, que yo no le estaba mintiendo cuando le decía que la comunidad eslovena en Formosa se había fusionado muy rápidamente con la italiana y que todos de alguna forma estábamos más bien cercanos a los italianos más que a los eslovenos, ¿no? Y que nos costaba separarnos además de los italianos. Está bien. Porque si éramos eslovenos por el lado de, mi caso digo, por el lado de los Princi, pero también italianos por el lado de los Marighetti, digamos, ¿no? Que era mi otro bisabuelo. Así que bueno, me quedé ahí. Interesante también su historia de sus ancestros. Seguro, de la primera, hay cosas para agregar. Con la fundación de la época de Fontana. Sí, en la época de Fontana. Yo conocí al único inmigrante, era un hermano de don... Hoy hablábamos acá, que cuando nosotros éramos chicos, los referentes nuestros eran nuestros abuelos y de alguna forma eran los que vinieron, digamos, ¿no? Los referentes de la familia hoy somos nosotros, que somos... Sí, es lo que estamos hablando hace un rato. Lo que estamos hablando hace un rato. Bueno, yo conocí a Pietro Marighetti, en realidad. Murió cuando yo tenía 7, 8 años, a los 97 años, en el año 70. Así que sacando cuenta, el hombre nació en 1873. Nació en Italia y era hermano de don Santos Marighetti, el de la calle, ¿no?
vino de criatura, vino de 6 años, porque vino en 1879. Yo recuerdo que él me contaba que lo conoció a Fontana, por ejemplo. Yo me quedaba con los ojos abiertos, así cuadrados, grandotes. Digo, pucha, yo conocí a alguien que conoció a Fontana, digamos, ¿no? Y es cierto lo y que segura dice, piensa, es tan viejo que usted. tan viejo que usted. Sí, y eso es el tema, que como decía Viera, tiene razón, hay que dejar cosas. Hay que dejar cosas porque... Que se vaya transmitiendo de generación en generación. Porque los que no siguen, creo yo, que ya no van a tener material de tan buena mano, ni tampoco... investigar cuesta bastante, ustedes lo deben saber, si han investigado apellidos, cuesta mucho, es un trabajo ingente, uno no puede abordar a veces toda la fuente que pueda existir, pero hay que hacerlo, de alguna manera hay que hacerlo. Bueno, yo espero que alguna vez pueda dejar el informe genealógico de la familia Príncipe, pero está muy en elaboración todavía. Hacemos una pausita con ustedes, después volvemos con todos, ¿eh? Lo dejé último aquí al amigo don Roque Pérez. Roque Pérez es una localidad en la provincia de Buenos Aires. Así es. No tiene nada que ver con usted. No. Bueno, según el último censo realizado en la República Argentina, en Formosa dice que hay 21.120 extranjeros oriundos de otros países actualmente. ¿No? O sea, el último censo creo que se hizo en el 2010. De los cuales 20.280, es decir, el 96% son paraguayos. Hay algo a favor, ¿no es cierto?, de que es el país lindante con Formosa y últimamente con la generación de la economía que se ha desarrollado en Formosa, aparte por la parte de educación y sanitario, son ganchos que atraen al paraguayo, dice que por eso se han volcado y se han establecido aquí. Yo quiero aclarar, nosotros pertenecemos a una generación muy distinta de los que acá están. Después de haber terminado la europeización Sí. y la africanización de los inmigrantes, por eso se dice la Argentina desciende de los barcos, vinieron los inmigrantes, los vecinos, que empezaron desde el año 27 en adelante, por razones políticas. Y fue Formosa poblada por la mayor materia gris que tuvo Paraguay. Gracias a la hospitalidad de Formosa, Formosa nació madura y crecida. Vinieron casi los mejores profesionales. Hubo un tiempo que había apenas un médico argentino, el resto todo paraguayo. Uno de los mejores oncólogos fue, por ejemplo, el profesor Gatti, paraguayo, humilde, sabio, le operó a Eva Perón, no le cobró. Y como eso, muchos médicos paraguayos que vinieron desde el inicio de la vida de Formosa. Hay otros que vinieron antes de la fundación de Formosa que tuvieron hasta astillero ahí en Boca del Pilagá. Yo pertenezco a la gente que vinieron en la década del 60, 70, perseguido político, como muchos de mis ancestros que ahora forman parte de la tierra formoseña, están descansando como parte de la semilla de la libertad de todo un pueblo que vinieron por huir de la muerte, por haber conocido un pueblo hospitalario, formaron su familia, trajeron sus conocimientos del arte, del trabajo, de la industria incluso, y se formó acá una nueva sociedad. ¿De dónde? Y una simbiosis de aquel guerrero guaraní y el gaucho indómito, sale el formoseño. Yo quiero aclarar, no estoy fanatizando, pero la mayor parte de los que caminan más de medio siglo en vida, que se conocieron sus padres en un baile de casa paraguaya. Muchos de los profesionales que vinieron se quedaron, hicieron base hasta en el interior y se quedaron en Formosa. Se conoce al paraguayo por su laboriosidad, por su honestidad y porque no dice no
al problema. A mí me honra conocer, por ejemplo, quién fue el doctor Aquino, que vino huyendo de una cárcel de máxima seguridad, salió allá por Juárez, y vino y encontró un gendarme inflado, y dijo: yo soy médico. Le acusaron que era espía. Yo soy médico. Sobre una mesa de billar lo operó, de aperitonitis, y se quedó ahí. Se quedó. Y como él, muchos que agarraron el campo, pero gracias a que la policía, la gendarmería y prefectura de aquella época, ellos conocían las necesidades de la provincia. Y viene: vos, soy médico, espera. Arce Bazán, por ejemplo, le rindo mi homenaje, el médico del pueblo, todavía vive. Le dejaron, le hicieron su cédula, al día siguiente una ambulancia y se va, le destinan acá cerca de Laguna, ¿cómo se llama? Espinillo, Siete Riacho, Palmas. Riacho. Sí. Todo un pueblo sale y le recibe porque va a llegar el médico. No solo médico, el deportista, es de todo, de todo. Y así tenemos, por ejemplo, qué sé yo, hace poco falleció el doctor Mesas Roja, uno de los primeros odontólogos. Esa primera generación de migrantes eran los pensantes, que llegó un día, se vació Villeta, gran parte de Paraguay, se llenó la avenida central de transeúntes y no sabían dónde irse. El ejército abrió los portones para que se vaya a comer. Cuando se iba a construir los edificios del regimiento, le lotearon en el barrio San Miguel, la famosa Chacra 8. En agradecimiento a esa hospitalidad, ellos fundaron el Club Sol de América. Por eso su camiseta es azul, la bandera azul, sí, y el sol, la libertad. Otro grupo fundaron el Club Sarmiento con el hermano de mi papá, que vino en el año 27 para unir la parte obrera con la parte patronal. Tuvieron la cancha de bocha y una cancha de vóley. Un militar huido de allá, don José Ábalos Sánchez, trajo la disciplina del vóley acá en Formosa. Después nació Casa Paraguaya. Un grupo de profesionales se iba en el lugar Caté, y otro, el populacho, entonces se trató de fusionar y ahí nació la Casa Paraguaya. ¿Desde qué año funciona Casa Paraguaya? Y la Casa Paraguaya... Aproximadamente. El año 27 ya estaban ahí en ese ranchito. ¿Ah, sí? Ya. Y ahí se juntaban. El hermano de mi viejo alquilaba un taxi con rayo de madera para ver quién, y tenía un secretario, el abuelo de Ricardo Cabrera, le dice: vaya a revisar los hospedajes y quién vino, cargue las maletas y llévelo. Era su jefe de fábrica, el hermano de mi papá, que me trajo acá. Después cuento. Y así se iba formando. Llega, al día siguiente temprano manda con un personal de confianza a la policía para que le abra el prontuario y ya le espera un lugar de trabajo en la fábrica. Y así todos los que venían tenían trabajo ahí. Y tal así que Casa Paraguaya era un lugar de refugio de los que corrían. Hoy, y siempre había gente que corría del Paraguay. Sí, épocas de revueltas y revoluciones. Por huir de la muerte, muchos de nuestros ancestros cruzaron el río. Lo que decía usted en una parte, perdón que lo interrumpa, me hace recordar con el señor gobernador, con el doctor Gildo. Fuimos compañeros en la secundaria en Clorinda. Y un día me dice: gracias a Stroessner tuvimos unos excelentes profesores. Y yo me quedo así mirando. ¿Por qué gracias a Stroessner? Y porque le corrieron a muchos paraguayos. Dice, y le tuvimos ahí uno que fue presidente del Banco Central, otro era gente, eminencia en su profesión. La mejor materia gris. Los mejores profesores de Derecho, era un abogado, otro era un contador que era el presidente del Banco Central, era nuestro profesor de contabilidad.
y no estoy recordando los apellidos. Don José, uno era Becker. Don José Antonio Ayala fundó el Colegio de Abogados paraguayo y fue el que escribió la famosa guarania Renacerá Paraguay, Sí. que se estrenó en Casa Paraguaya. Pero eso lo escribió Néstor Romero Baldovinos. Y mira, ahí, Habrá puesto su granito de arena. Ahí cuando se inauguró estaba él y Herminio Jiménez. Sí. Después Herminio le puso música. Sí. Y bueno, y así nació Casa Paraguaya con la Avenida de la Gente. La primera es el primer lugar de reunión de familias, el primer lugar donde venían los grandes artistas, hasta Juan D'Arienzo, Aníbal, Luis Troilo. Alberto del Paraná, toda esa gente. Y actualmente nosotros formamos parte de un congreso permanente de la migración paraguaya, conformada por varios países del mundo. Estamos trabajando para que primero hemos conseguido que la gente que está afuera pueda emitir su voto desde afuera. Ahora estamos peleando no para que se deje de salir, no para que vuelvan todos, sino para que salgan menos. Yo, como muchos de los que vinieron, hemos pagado el precio de la hospitalidad, dejando hijos argentinos al servicio de la provincia. Yo dejé 3 profesionales, una médica infectóloga, Elsa Pérez, te rindo mi homenaje y te agradezco tu dedicación por los pobres. Un hijo abogado que se está iniciando, peleando por la gente, y una odontóloga muy conocida en el ámbito de... ella es rotaria y se conoce mucho. Muchos de los que hemos venido pagamos el precio de la hospitalidad, dejando hijos al servicio de la provincia. Por ejemplo, un ex guerrero de la primera guerra del petróleo de la humanidad, buscando mejor vida, vino para acá y dejó su hijo al servicio de la provincia. Gildo y Fran. Sí. Muy interesante y una noche de emociones aquí, hablar con la gente que rodea esta mesa, recordando a nuestros ancestros, aquellos forjadores de esta provincia que abrió sus brazos para acogerlos, y que son hijos de esta provincia que le hicieron grande. Vamos a ir a una pausa y antes de la pausa vamos a una danza húngara, si no me equivoco, y al regreso una tarantela napolitana. Vamos a ir a la galopera, ya que hablamos recién con don Roque Pérez. La galopera, que es una música internacional, pero representa al Paraguay. Quiero que galopa pupe, veaba su Paraguay, ay no veo de tepe, pero cara homo llegó ne por aguicheneta, baracate a pura jeita, cherupe ayo jeita, por el hum de Benguará. Jato el pape, saraquiña boquitape, aguajepe, sambajape, hoy me la peta en chili. Ajay jugué guaraní, aye pepe a zapucay, corochire shemo aibo, y pona cuñatay. Galopera, chepe a pepe y potero penderera. Galopera, quito pea tu palnoy, de churupe tañoy, guaraje jato mimbi.
aceite ko araguasu ani sheneta yasu shenetare oyaje Angaite wi pura hei toshibushe corazón wi au pepe y porobowi ai mi impeto es hacer Sarakinye mogi hape, ama hepe samba hape, oi me hape tan shiri. Ahai hui guarani, ajepe pe asapukai, koroshire moai, ipona kunyatai. Galopera, shepu apupe ipotiro pendere. Galopera Kirito peto panoi De yuru peta heñoi Guaraje ato mimbi De yuru peta heñoi Guaraje ato mimbi Y nosotros nos mudamos en el 61